amigos. ¿La entendés o no? ¿Por qué te pensás que el pueblo es boludo? ¿En serio vos te pensás que el pueblo es boludo? Creo que sí, supongo que creo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas. ¿Causa de qué? ¿Quién las hizo, papi? ¿Vos leíste cómo se le hicieron? Dios mío, en serio. Un presidente que puso por decreto dos jueces de la corte. Hay un presidente que tiene... Papi, ¿qué está diciendo? Un presidente que se reúne con un juez para decirle, ¿sabes qué? Me voy a una presa. No, nada. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a una nueva reunión acá en Fundación Liberal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema candente, pero que es mucho más profundo que el evento que nos ha convocado, que es el tema del adoctrinamiento. Y para eso hemos invitado a un amigo de la casa, a otro luchador tanto de las ideas de la libertad como de la educación y la docencia. Hemos invitado a Agustín Echevarne, economista, especialista en desarrollo económico y comercialización estratégica, profesor universitario, autor del libro La clave de la libertad, que se los recomiendo porque es muy buen libro. Es director general de la Fundación Libertad y Progreso y tiene, bueno, un montón de actividades que realmente se nos pasaría la hora si nos quedamos charlando acerca de todas ellas. Como siempre, quiero agradecer a Naumann, a la Fundación Naumann por el apoyo, a Carlos Sulton, a Andrés Brown, a Arteaga Asociados y al profesor Bengió, al Centro Urológico del profesor Bengió, quienes están siempre soportando estas iniciativas. Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Rogelio, muchas gracias por la invitación. La verdad es un tema que me interesa muchísimo y agradezco a la Fundación Liberal y también a la Fundación Naumann, que siempre nos está apoyando en estas cosas. Bueno, sí, realmente en eso compartimos y sé que el otro día incluso tuviste una entrevista con Segura, que nosotros también tuvimos una con él, que también es otro apasionado, y yo le decía a él que tenemos que hacer algo, juntar las cabezas todos, a ver si hacemos algo para cambiar esto, porque definitivamente no va como estamos. Contame un poco, Agustín, hablarnos un poquito de este tema y después podemos hacer un diálogo, un ida y vuelta y ver las preguntas que hagan los oyentes. ¿Te parece? Excelente. Es un tema que a mí, tal cual como decís, son temas que nos vienen tocando de cerca desde hace mucho tiempo, nos hemos involucrado, hemos tratado de investigar un poco lo que está pasando. Empezamos la aproximación a esto, en mi caso, por mis hijos y luego mis sobrinos, en colegios privados. Y me di cuenta que los libros tenían un sesgo, o por lo menos unos cuantos libros tenían un sesgo marcado y muchas cosas falsas, datos falsos. Entonces empezamos a analizar todo este tema. Pero antes de entrar en eso, me gustaría ir a la profundidad y ver qué significa educar. Porque hay dos acepciones de educar. Una primera acepción que a mí me gusta de educar viene de educe, del latín, que significa guiar o conducir. Esto significa que hay que acompañar al estudiante para que, por sus propios medios, pase de un estado de ignorancia a otro, un estado más elevado, donde se puede desarrollar en plenitud todas sus habilidades, sus capacidades, sus distintas inteligencias, ¿no? Donde puede tener las inteligencias, sean matemáticas, verbales, cinéticas, la inteligencia emocional, que es un tema clave, la imaginación, la capacidad de investigación por sí mismo, y todo ese tipo de cuestiones. Pero esto significa también que para eso hay que enseñar pensamiento crítico. Y pensamiento crítico no es bajar líneas, sino que es estudiar distintos temas, pero cada tema verlo desde diferentes ángulos, de diferentes ideas, con distintos autores, con distintas ideologías. Y entonces cada uno de los estudiantes tiene que ir desarrollando sus propias ideas, contrastándolas con datos de fuentes duras. Entonces la capacidad de investigación, de encontrar fuentes duras donde puede contrastar lo que le están diciendo y lo que él mismo va investigando, y con su propia experiencia, y pasarlo por el filtro de su mente, y así sacar sus conclusiones. Y esas conclusiones pasarlas a la mesa de debate. Entonces no hay una respuesta única,
sino que hay diferentes respuestas y en todo caso son todas provisorias. El conocimiento es siempre provisorio y siempre tiene que estar dispuesto a seguir evolucionando y mejorando. Entonces, si uno pasa por ese tipo de educación, después de 12 años de enseñanza, vas a tener jóvenes que tendrían que ser totalmente capaces de desarrollar sus capacidades, digamos, para poder enfrentar al mundo, para poder ganar la vida. Tendríamos personas autónomas, personas con autoestima, capaces de ir y ganar y comerse la cancha. Entonces uno tiene que decir, bueno, y la cancha es el mundo, hoy ya estamos en la aldea global. Entonces hay que pensar que este tipo de educación permitiría tener personas que sean capaces de ser autónomas y verdaderamente libres, ¿sí? Para buscar su propia felicidad. Eso para mí es lo que debiera ser la educación. Ahora, hay otra acepción de educación, que viene también de Dussel, pero que se traduce como alimentar. Y de ahí viene esa idea de inculcar, ¿no? de inculcar, digamos, de inculcar ciertas ideas o dogmas específicos. Entonces, ahí viene la posibilidad de adoctrinar, que no necesariamente es una mala palabra, pero son dos cosas completamente distintas. Para mí sí es una mala palabra, pero para otras personas no. Indoctrinar. Voy a adoctrinar, por ejemplo, en distintas ideologías o religiones o lo que fuera. Es decir, los padres pueden estar instruyendo a sus hijos en ciertas creencias determinadas, por ejemplo. Ahora, si son los padres los que deciden la educación de sus hijos, eso no está necesariamente mal. Sin embargo, si estas creencias o estas doctrinas son inculcadas por el Estado, entonces el riesgo es inmenso. Y ahí es donde viene todo un cambio enorme de lo que puede pasar en un país cuando se va deteriorando cuáles son ese conjunto de normas o dogmas que se están impulsando a través de la educación. Ahora, educación pública, tanto estatal como privada, porque recordemos que en Argentina el Estado avanzó completamente sobre la educación privada. Y ahí viene el problema, porque a mi juicio, esto es nuestra tesis, pero estamos dispuestos, por supuesto, a debatirlas con los que quieran, la Argentina, o la educación argentina, está colonizada por ciertas ideas que vienen, por ejemplo, de la doctrina pedagógica de Paulo Freire, que es esa doctrina de la pedagogía del oprimido, de inculcar a los chicos, inculcarles las ideas de que están oprimidos por el sistema capitalista. Entonces que hay un sistema que los oprime y ellos tienen que rebelarse contra ese sistema. Y para rebelarse quieren generar una emotion, ponerse en movimiento. Y esa emoción que te segrega hormonas para salir con bronca a la calle es la bronca. Y esa bronca es la que te permite ir a la lucha de clases. Es decir, ir a pelear, a hacer lío, como dice el Papa. O sea, te generan la bronca y salís a hacer lío. Y, por ejemplo, en Chile incendian, rompen cosas, rompen los subtos, incendian edificios. Lo ves que pasa en otros países y demás. Toda esta doctrina de la pedagogía del oprimido dice que para entonces sí liberarlos como clase social, como colectivo. Ya no ser libres como individuos, sino ser libres como clase, como que estás con una clase proletariados o lo que fuera, porque son muchas ideas que provienen de Marx, y eso es lo que los impulsa entonces a esto. Y todo esto, una vez que nos pusimos a mirar los libros, empezamos a encontrar que había una palabrita que se repite permanentemente y que se usa como muletilla y que nos sirve a nosotros para encontrarlo como una llave que permite encontrar el adoctrinamiento. Y si los chicos empiezan a buscar esta llave y empiezan a usar su propia mente y contrastar con los datos de la realidad, con fuentes duras como Gapminder, que tienes 250.000 datos de 200 países, o Our World in Data, empezar a buscar fuentes duras internacionales para contrastar lo que les dicen sus maestros. Y van a encontrar entonces también, van a empezar a encontrar las contradicciones. En esa parada neoliberal, este sistema de adoctrinamiento, que por supuesto no es perfecto, ni mucho menos,
no es equivalente al que hacía el primer peronismo, que empezaba en la primaria, o acá también empieza en la primaria, pero en aquel caso directamente era patético, ¿no? Porque decían, me regaló un regalo, qué lindo regalo, ¿quién te lo regaló? La Fundación Eva Perón, ¿no? Y qué lindo que sos, General Perón, y que todas esas cosas que aparecían en los libros de texto, hoy no son tan burdos. Pero lo que sí es burdo es lo que aparece como neoliberalismo. Entonces analícenlo. Yo les digo a los chicos, miren, hay una forma muy fácil. ¿Qué dicen que es el neoliberalismo? Porque en teoría, neo es nuevo y liberal es el que ama la libertad. Entonces, y los liberales son los que en la historia han luchado por la libertad, son los que han luchado contra los privilegios, son los que lucharon contra los privilegios de sangre, contra los privilegios de la nobleza, del clero, todos los que buscaban la igualdad ante la ley, de hombres y de mujeres. Entonces, ir en contra del liberalismo es muy difícil, son todas cosas espectaculares que hicieron los liberales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo emiten cosas falsas y te dicen que el neoliberal está metido, por ejemplo, con las dictaduras. Y te toman el caso de que Milton Friedman fue a hablar con Pinochet, que le dio ideas para liberar la economía, cosa que hicieron, y Chile fue espectacular, y después entraron en la democracia. Pero se olvidan de decir que después de ir a Chile, se fue a la China comunista, también Milton Friedman, y eso no te lo van a poner. Y entonces, también en China, abrieron su economía y también tuvieron un éxito fenomenal. Es decir, las ideas de Milton Friedman aplicadas en Chile liberaron la economía y después tuviste la democracia. Fueron a China y liberaron la economía, pero no tuviste la democracia todavía en China. Pero sí tuviste el éxito económico, lo cual es tremendo. Todo eso no te lo enseñan. Entonces te hacen una educación sesgada y te ponen todo lo negativo, te dicen, y después lo complementan con las ideas keynesianas. ¿Y qué te dicen? Te dicen que los liberales, o los neoliberales, como le ponen ellos, te generan crisis de deuda que después te van a hacer que la gente sea pobre y por supuesto, caiga el salario, aumente el desempleo. Todas las cosas negativas te dicen que son culpa de los neoliberales. Pero es muy fácil demostrar que esto es falso. ¿Por qué? Porque primero que todo, incluso cuando uno mira el consenso de Washington, incluso lo tiene en su primer principio, es el equilibrio fiscal. ¿Y por qué el equilibrio fiscal? Porque los liberales estamos en contra de la deuda pública. Y estamos en contra de la deuda pública por un viejo principio liberal que era no taxation without representation. Es decir, no podés ponerle impuestos a quienes no los votan. O sea, nuestros representantes son los únicos que podrían ponernos impuestos. Y además tienen que ser bajos, pequeños. Hay toda una bibliografía de por qué tienen que ser pequeños, son impuestos. Incluso los libertarios totales te van a decir están mal cualquier impuesto. Pero como mínimo tenés que decir no le podés poner impuestos a quienes no están representados. Y los que no están representados son los que todavía no viven, o nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, la deuda pública es ponerle impuestos a ellos, porque la deuda va a haber que pagarla. Entonces, lo que el liberal dice es no podés tener déficit fiscal. Si no tenés déficit fiscal, es muy simple, la deuda es cero. ¿Quién en cambio te dice que hay que endeudarse? Los que te dicen que hay que endeudarse son justamente los keynesianos, que te dicen que hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente. Los que te dicen no importa si hay un poco de inflación. Y lo dicen públicamente y son economistas muy respetados y lo repiten en las universidades, en la UBA, en las universidades privadas, en las públicas, en todos lados. Toda la heterodoxia te va a decir que cuando hay déficit, cuando hay recesión, tenés que aumentar el gasto público endeudándote o imprimiendo billetes generando inflación. Entonces, esto está ahora, y con esto te cierro para que empecemos un diálogo, ¿no? Una vez que los chicos se dan cuenta que tal vez los están queriendo adoctrinar, entonces lo que es fascinante de hoy en día es que en Internet, al alcance de sus dedos, tienen la solución. La solución es leer todo lo que dicen sus profesores, pero además leer todas las otras que no les dicen sus profesores, y comparar y sacar sus propias conclusiones. Y fíjate las cosas patéticas como esta maestra del otro día, que realmente es un caso patético, está bueno porque sirve para mostrar la explicación del adoctrinamiento.
porque esa maestra le grita mentiras y lo amenaza a este chico. Le grita mentiras cuando el chico le dice, pero ¿cómo? Usted dice que todos los problemas fueron culpa de Macri. Por supuesto, le dice la maestra, ¿no? Y el chico le responde, pero ¿y qué pasa con los 37 años de gobiernos peronistas? Y la maestra le dice, eso es una mentira, que el señor empieza a gritar, ella se llevó historia, le dice. O sea, se burla del chico y lo amenaza. Se burla y lo amenaza. Y lo amenaza con bocharlo como profesora de historia. Entonces, esta maestra, además, le miente. Le dice que hubieron 22 años de peronismo. Y el chico tiene razón, hubieron 37, un poquito más, porque con el gobierno actual está por cumplir 2 años. O sea que serían 38 a fin de año. De forma tal que el chico tiene razón, la maestra le miente a los gritos. Y esto se potencia porque en la televisión, en muchos canales de televisión, está plagado de programas que hacen lo mismo. Te gritan mentiras. Entonces va una persona y dice una cosa sensata y le saltan a yugular con una cantidad de mentiras. Les voy a dar un caso simple que lo habrán visto 1000 veces. Cada vez que un economista explica que hay que ajustar las cuentas públicas, esto es, que no podés gastar más de lo que te ingresa, que debiera ser una verdad de perogrullo, porque si tenés problemas de deuda, lo que no tenés que hacer es seguir aumentando la deuda, y por lo tanto tenés que tener superávit fiscal o déficit cero, o tender por lo menos al déficit cero. Cuando un economista cualquiera trata de explicar esto, rápidamente le saltan a los gritos, como diciendo, vos que entonces ¿qué querés? Echar a los empleados públicos, querés que la gente se muera de hambre, empiezan falacias ad homines, sos una persona que defiende los intereses de los ricos o de los bancos, permanentemente se usan las falacias ad hominem, la falacia de cambio de tema, todas estas falacias que están permanentemente en la televisión, pero que también están en los libros de texto, están impresas, se pueden analizar, demostrar y empezar a mostrarlas. Ahora, cuando uno va, y termino con esto porque me fui un poco de tiempo, pero cuando uno va a una escuela, y yo he ido a varios colegios, donde hablas con los directores y les propones cambiar los libros porque le haces un análisis demostrándoles todos los datos falsos que tienen, cómo están plagados de falacias, están plagados de un sesgo ideológico antiliberal, anticapitalista, antiempresas. Hay fotos o dibujos, como dibujan los empresarios, como gordos con un cigarro, con una lupa y montados arriba de un obrero pegándole con un látigo. Ese tipo de viñetas está plagado en los libros de geografía, de historia, en libros de filosofía, en libros, por supuesto, de formación cívica o distintas ciencias sociales. Es decir, que esto es across the board, esto está en todo el país. Yo tengo en Instagram, el que quiera verlo, tengo 1000 historias que fui grabando como historias destacadas, 1000, superé los 1000, de chicos que me mandan fotos de su libro de texto, fotos del pizarrón, donde ellos consideran que los están adoctrinando. Entonces, esto no es un caso aislado, esto es algo que está ocurriendo en Argentina. Yo no digo que sea, por supuesto, en todos lados permanentemente, no, pero sí creo que es algo que hay que ponerle la atención, porque cuando los chicos se dan cuenta que los están tratando de adoctrinar, tienen la solución al alcance de sus dedos. Bueno, Agustín, sí, has hecho un muy buen pantallazo del tema, que creo que es gravísimo, como bien decís, y por ahí disiento con vos en decir que no es tan frecuente, o no es que sea todo el día. No dije que no es tan frecuente. Sí, que no es en todos lados, o no es todo el día. Que hay 1400 centros de formación docente. Yo estoy convencido que casi todos tienen esta ideología de la pedagogía del oprimido, que la educación es un derecho, pero no es un derecho. Fíjate lo que dicen los pedagogos, porque yo he oído varios pedagogos que te están diciendo que la educación no es un derecho a estudiar lo que vos querés, que es lo que dice nuestra Constitución, la libertad de enseñar y aprender. La libertad de enseñar y aprender. No, te dicen que es el derecho a ser educado por el Estado, en función de lo que ellos, para que vos, porque tal vez vos no te sentís oprimido.
Y ellos creen que es el deber del Estado que todos los chicos se sientan oprimidos por el capitalismo. ¿Entendés? Y eso es bastante generalizado. Lo que pasa es que no quiero incluir a todos, porque yo sé que hay algunos maestros que son extraordinarios y no los quiero meter en esta bolsa. Hay una cantidad de maestros que les están abriendo las cabezas a los chicos. Entonces, no me gustan las generalizaciones, pero sí creo que es el principal problema que tenemos en Argentina. Sí, a eso iba, o sea, como estás diciendo, hay algunas excepciones, pero son así, literalmente, algunas excepciones, es sistemático. ¿Por qué? Porque incluso los docentes que hay hoy, en general, ya han sido adoctrinados, o sea, no es que se han convertido, no son conversos a estas posiciones, fueron criados en estas posiciones, entonces las tienen totalmente naturalizadas, lo cual hace que sea un problema generacional más grande. Es Más totalmente grande. cierto lo que decís. Te cuento una anécdota. A mí me invitaron en un momento, en la ciudad, cuando estaba Esteban Burri de ministro de Educación, pero a dar una charla, fue la única, claro, ¿no? Después de que le di la charla no me invitaron más. Pero esa charla que me invitaron a un grupo de maestros de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que no estoy hablando en el Chaco, esas escuelas que son espantosas, que suben la bandera cubana y que visten a los chicos de rojo, que también existe, o sea que son patéticos. Estoy hablando Capital Federal y gobernada por el PRO durante 12 años. Ahora ya llevamos más de, no sé, 16 o 14. Entonces, en esa ciudad de Buenos Aires, los maestros, yo les hice... Le fui haciendo un PowerPoint, les iba pasando la presentación, y en un momento les muestro en la pantalla como 15 o 20 autores, uno de los cuales era Marx. Todos los demás eran autores liberales. Y les pedí a los maestros, les digo, miren, anoten en un papel, les pido por favor que todos anoten en un papel el nombre de un autor, y yo les voy a hacer preguntas sobre ese autor que ustedes elijan. ¿Sí? Siguiente slide, tenía anotado en rojo Marx. Entonces les hice la siguiente pregunta. Ahora muestren ustedes los papelitos. Y todos tenían anotado Marx. No habían anotado Juan Bautista Alberdi, ni Karl Menger, ni von Hayek, ni Mises, ni Rothbard, ni ninguno de los autores liberales, argentinos, extranjeros, etc. Todos anotaron Marx. Entonces la pregunta que yo les hago es que yo les digo, miren, yo no los conozco a ninguno de ustedes. ¿Cómo sabía yo que me iban a responder Marx? Esa es la pregunta. Si todos me respondieron Marx, es porque han sido adoctrinados. Y eso es lo patético de la Argentina. Por suerte, ahora hay un resurgimiento del liberalismo y hay muchos maestros jóvenes que se están dando cuenta y están leyendo otras cosas. A mí me escriben, también tengo muchos de esos, entre las 1000 historias van a encontrar varios, todos me piden otra cosa patética, tremenda. Me piden no pongas mi nombre. Tienen miedo. Estamos en un país muy fascista. El peronismo, el kirchnerismo son fascistas. Los sindicatos son fascistas. O sea, hay represión del que piensa distinto. Es impresionante la cantidad de todos, te digo, salvo raras excepciones, todos me piden no pongas mi nombre. Y les tengo que tachar el nombre. Es impresionante. Eso está pasando en Argentina de hoy. De hoy y de hace décadas. Bueno, claramente la chica que subió el video o el chico, no sé, que subió el video de esta energúmena, de esta cavernícola que estaba frente a un aula, que es la caricatura de este adoctrinamiento, porque es lo menos importante, digamos, es una eventualidad. El tema es el trabajo silencioso de décadas que por ahí parece ameno, parece suave y termina siendo como el agua que va desgastando. Pero bueno, la que sube este video no se sabe quién es, o el que sube no se sabe quién es. Se sabe quién está contestando porque, bueno, es imposible que no salga. Y esto que decís de tener miedo, bueno, me pasa con mis hijos, ¿no? Mi hija está en la carrera de comunicación social, una carrera que te imaginarás el perfil de la mayoría de los docentes. Y no se atreve a decir nada por miedo a que la aplacen. Es decir, me quiero recibir. Y es una realidad. Y a ella le pasó en el secundario de oponerse a algo
siguiendo más o menos lo que uno tiene como pensamiento, y la aplazaron en un examen, y bueno, tuvo que ir frente a la dirección, decir, yo tengo estos fundamentos, y tuvieron que cambiarle la nota, pero de movida la habían aplazado por no haber seguido el libreto. Bueno, yo ahí tengo una recomendación para los chicos, ¿no? Y chicos o grandes, porque también pueden estar en la universidad, ya son, a veces son más grandes, pero también siguen con miedo, o los maestros. Mi recomendación es primero cuidar al que está enfrente, hay que cuidar al maestro, no hay que herir su orgullo. Entonces, porque hay que pensar que esa persona puede estar bien intencionada incluso, que simplemente han sido adoctrinados, ellos también. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, por lo pronto, si le preguntan algo en un examen, le tiene que responder lo que el profesor quiere que le responda, pero decís, según la opinión de la cátedra, o según el autor tal, o según tal cosa, opinan esto. Y después agregar, hay otros autores, como fulano de tal, que opina esto otro. Y le dejás las dos opiniones abiertas, o incluso le puedes decir, y yo me estoy inclinando a pensar que este segundo autor tiene razón, punto. Y ahí no te pueden decir nada malo, vos le pusiste todo lo que dijo, es más, te tienen que mejorar la nota, porque le pusiste más de lo que te está pidiendo el profesor, pero siempre tenés que poner lo que dice el profesor. El segundo tema es hacerle preguntas. Cuando te dice lo del neoliberal, pero profesor, neoliberal no es, neo es nuevo, y liberal es amar la libertad, ¿cómo puede decir usted entonces que los que están impulsando dictaduras son el ejemplo del liberalismo? ¿No es más lógico pensar que el ejemplo del neoliberal, como ustedes llaman, es Ronald Reagan, por ejemplo, que no era una dictadura, o Margaret Thatcher, que tampoco era una dictadura, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el primer gobierno de Menem, que fue bastante liberal, muchas de las cosas que hizo. ¿No serían esos mejores ejemplos? ¿Por qué va a poner usted los peores ejemplos? Si si buscamos el socialismo, busquemos el mejor. ¿Cuál es el mejor ejemplo que se le ocurre a usted de socialismo? Tráigamelo. Y nosotros traigamos los mejores ejemplos y no la tergiversación o lo que ha sido una cosa espantosa. Porque además, cuando ponen, por ejemplo, el periodo de Videla, Macera y Agosti, ese periodo no tuvo nada de liberal en la economía tampoco. Porque en Chile sí hicieron una reforma liberal, pero acá no. Acá no hicieron ninguna reforma liberal. Entonces es absurdo. Entonces, con la pregunta y con buena onda, le puedes demostrar que está equivocado. Y tal vez los maestros se empiecen a dar cuenta que están equivocados, que están enseñando cosas erróneas y que vienen enseñando errores desde hace mucho, mucho tiempo. Es muy fácil demostrar que lo que, más allá de que si Martínez de Oz se consideraba o no liberal, lo cierto es que no entendía nada de economía. Era abogado y lo que hizo fue un desastre. Había una propaganda que pueden encontrar en YouTube, yo lo muestro siempre, que era cuando el gobierno de Videla, con Martínez de Oz de ministro de Economía, hacía propaganda por televisión para que los empresarios bajen los precios. O sea, ya ese concepto tiene un montón de cosas antiliberales. Propaganda del Estado en la televisión. Achacar el aumento de precios a los empresarios. Tenía también la idea de que hay que bajar los costos, los hacía saltar para que bajen el piso y entonces podían bajar el techo. ¿Te acordás de esa propaganda? Porque fue muy conocida. Yo soy muy joven, yo no puedo. La podés buscar en YouTube. Entonces están los empresarios vestidos de corbata y saco y saltando para bajar los costos, entonces podés bajar los precios. Absurdo. Los costos no son los que forman los precios, es la oferta y la demanda, es otra cosa. De hecho, los costos los forma la demanda está actuando sobre los costos. Por ejemplo, si aumentás la demanda de tablas de madera porque estás haciendo mesas de madera y lápices y todo lo que usa la madera, va a subir el precio de la madera. Pero aumenta la demanda de las mesas y te va a aumentar el costo de las mesas, porque vas a tener mayor demanda de la madera y va a aumentar el precio de la madera. Entonces, es decir, no entienden nada de cómo se forman los precios. Después tienen la cuenta de regulación monetaria, después se estatizó la Ítalo, ¿no? La compañía de electricidad. Entonces, no hacía privatizaciones, hacía estatizaciones. Es decir, no tuvo equilibrio fiscal. Si me decís, se parece mucho más a lo que estamos viviendo hoy que a una cuestión liberal, ¿no? El tema de echarle la culpa a los empresarios de los precios, a querer controlarlo, a hacer propaganda, persecución. La tablita cambiaria. Hoy tenemos una tablita cambiaria, la única diferencia es que Martínez de Oz te decía cuánto iba a durar los próximos meses. Ahora te hace la misma devaluación chiquitita, por abajo de la inflación, con la esperanza de que baje la inflación. O sea, era muy parecido a lo actual. Entonces no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos proponiendo cuando pensamos en las reformas en favor de la libertad. Nada que ver.
El primer periodo de Menem, sí. Ahí tuviste un montón de cosas que Menem hizo de aumentar los grados de libertad de las personas y de la economía. Por ejemplo, te incluyen en el neoliberalismo también a Alfonsín, lo cual ya es un dislate total. Alfonsín, el Partido Radical, Alfonsín lo afilió a la Internacional Socialista. Era una economía totalmente heterodoxa, no tenía nada que ver, eran keynesianos, absolutamente lo contrario de lo que nosotros pensamos. Pero en los libros de textos hay muchos libros que te ponen, el neoliberalismo empezó el 24 de marzo de 1976, con el golpe militar, y termina cuando asume Duhalde. Todo ese periodo lo llaman neoliberalismo. Es un absurdo. El otro día lo repitió Fernanda Vallejos en televisión, porque después lo que dice en el libro de textos, te lo repite en televisión. Y mienten tantas veces con esta idea de Goebbels, miente, que algo quedará, que ellos mismos se creen la mentira. Yo estoy convencida que Fernanda Vallejos se cree esa mentira, ¿no? O sea Sí, seguro que sí. Que la han Seguro que sí. incorporado, que no se dan cuenta que están engañándose a sí mismos. Y por supuesto, si entras en ese loop de la mentira permanente y crees que la crisis la generan los neoliberales, y resulta que los liberales somos los que damos la única solución posible, que es bajar el gasto público para achicar el déficit fiscal y no tener deuda, y empezar a solucionar los problemas, entonces nunca llegás a la solución. Llega un gobierno como Macri y no se anima y termina nombrando de ministro a un keynesiano. Entonces volvés al loop, ¿no? Donde vuelven a incrementar la deuda. Y después, el siguiente gobierno lo critica a Macri por haber sido neoliberal, cuando hizo lo contrario de lo que proponemos. Bueno, el punto del engaño y de la tergiversación es central, indudablemente, en la educación, porque cuando la vendés cambiada, como decía un docente mío, cuando la vendés cambiada y el otro no tiene un parámetro, fácilmente compra el mensaje. Este tema de oposición y de enemigos, que bien decís de Paulo Freire, y que viene de antes, porque yo creo que tiene también relación, por ejemplo, con Sartre, con su libro acerca de la náusea, de crear o creer que hay una sensación de angustia y de enfrentamiento continuo, y bueno, que se refleja y se revive en el Mayo francés. Entonces, permanentemente es como que estuviesen sembrando esa discordia, como que hay una necesidad de la siembra de una discordia. Y lo interesante es que acusan a quienes defendemos la idea de la libertad de promover la discordia, cuando somos más bien competitivos y colaborativos. Esa extraña mezcla y conjunción que hace que funcione, ¿no? Entonces decís, bueno, ¿cómo salgo de este ciclo? Porque el acceso a Internet, como bien decís, de los materiales que uno tiene, para poder analizar y darse cuenta que no es cierto lo que dicen, también está los otros materiales. Entonces tiene las cosas. Y para eso, el alumno necesita tener algo que no le han dado, que es pensamiento crítico. Mientras no tenga pensamiento crítico, es muy difícil que evalúe. Entonces, ¿cómo hacemos para reinsertar el pensamiento crítico dentro del desarrollo del chico? Que creo que es lo único que hay que enseñar, básicamente. Sí, yo encontré esta idea que para mí es la llave del pensamiento crítico hoy, que es que analicen la lógica del neoliberal, esa palabra. Que entren por ahí. Cada vez que vean neoliberal, vean qué les están diciendo. Y luego escuchen lo que dicen los liberales, a ver si es correcto o si es contradictorio. Si los liberales te están diciendo que odiamos la deuda, que no queremos tener deuda, y los keynesianos te dicen que creen que la deuda es una forma de ponerle plata en el bolsillo de la gente, y lo ves en Estados Unidos, y lo ves en Europa, y en muchos lugares, pero no son liberales. O sea, cada vez que alguien te dice que tenés que endeudarte porque estás en recesión, eso es toda una categoría de pensamiento que es keynesiana, ¿no? Entonces, no está, por supuesto, en los antiguos, en la Biblia y demás, te dice claramente, vos vas a la Biblia y te van a decir que tenés que tener una buena economía. ¿De qué manera te lo dicen? Por ejemplo, con el sueño de Josué, cuando el esclavo
estaba en Egipto y le dice el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Y entonces le explica que lo que tiene que hacer el gobierno, en este caso el emperador, es comprar el trigo que sobra cuando la cosecha es abundante. Entonces el alimento es abundante, los precios bajan, en ese momento el emperador compra y sostiene el precio, de forma tal que le permite a los productores que vendan a un precio más razonable. Y cuando viene la recesión, que sería el momento de las vacas flacas, cuando viene el problema de las malas cosechas, entonces le vende, y esa es la palabra de la Biblia, le vende al pueblo, no le regala nada, le vende, pero al venderle hay más oferta y bajan los precios. Fíjate que está la oferta y la demanda, antes de que aparezcan los economistas, ya el sentido común se lo explicaba José al emperador, ¿no? En realidad no es el sentido común, es el buen sentido, como diría Ortega o Julián Marías. El buen sentido, porque el sentido común muchas veces está equivocado. El buen sentido, el que te hace el análisis racional, es el que te explica esto. Y los liberales hablamos de esas cosas. Y en cambio, los keynesianos son mucho más sofisticados. Tenés que armar toda una estructura, elucubrar una forma de pensamiento muy extraña para ir en contra del buen sentido. Entonces vas a decir, no, está bueno gastar de más. Está bueno, según un keynesiano, gastar por arriba de lo que vos podés. Pero fíjate que ahí es donde yo creo que en el buen sentido que puede tener cualquier persona que está en su propia mente, lo que sí es importante, o lo que es dramático, es que cuando concentran la educación para adoctrinar, se olvidan de enseñar las cosas básicas. Y entonces no enseñan bien matemáticas, no enseñan bien lengua. Tenemos una situación trágica en la educación argentina, donde primero el 50% de los chicos abandonan la secundaria, 50%. Y de los que terminan, el 50% no comprende lo que lee. Y solamente el 28% aprueba los test de matemáticas básicas de colegio. Entonces, más del 50% de los egresados no tiene comprensión de texto, no sabe matemáticas. O sea que sí, tenemos un problema serio. O sea que yo recuerdo en El hombre mediocre algo muy similar que analiza su ingeniero con respecto al sentido común y al buen sentido. Y en realidad, si vemos, el buen sentido es individual y el sentido común es el común a todos. O sea, viene a ser una forma de socialización, digamos, y de poder tribal de un sentido, mientras que el otro es personal y tiene que ver con el análisis crítico. Hay una cuestión con las palabras, ¿no? Que creo que esto que estamos diciendo es parte de la educación y es parte de la comprensión de texto, de lo que bien estás hablando, que no saben hacer cuentas matemáticas o no saben interpretar textos. Siempre digo de que he visto a mis hijos en el colegio y no les han dado ni la composición de la vaca, que nos tenían a nosotros harto con Mafalda, que era siempre la vaca, la vaca, la vaca, que implicaba una redacción, una elaboración, un principio y fin, tenía un sentido más allá del saber de la vaca, ni la regla de tres simple, que eran las dos herramientas, con eso mover el mundo, era como la palanca para mover el mundo. Igual, bueno, es como que se ha perdido eso, y a veces el análisis de la palabra quizás pueda ser el primer paso, poner en duda la palabra, como bien dijiste, por ejemplo, el neoliberalismo, poner en duda las palabras, someterlas a análisis y decir por qué decís eso, qué significa lo que estás diciendo, o qué sinónimo, darles una palabra y que la busquen. Ese desafío, ese movimiento, creo que puede ser el primer paso para algo que dice Tokoyomon DM, podría poner un nombre más fácil, que dice, ¿cuál es la solución para evitar la educación adoctrinante? Yo veo esa, no sé qué se te ocurre a vos. Bueno, esa me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, podrías tomar la palabra justicia. Entonces empezar a ver qué decían los clásicos de la justicia, dar a cada uno lo suyo. Puedes encontrar en la Biblia que era la justicia, por ejemplo, el rey Salomón, ¿no? Que tenía ese fallo justo, que no era, que está muy mal interpretado cuando hablan de la solución salomónica, que es partir al medio. Y nada que ver.
Salomón lo que hacía era, cuando le presentan a ese chico de quién es y no se sabía quién era la madre, y había dos personas que decían que eran la madre, entonces dice, bueno, no hay problema, lo partimos al medio al chico. Y entonces la madre verdadera salió diciendo, no, de ninguna manera. Y ahí se dio cuenta de quién era la verdadera madre y le entregó el 100% del hijo, no la mitad, obviamente. Entonces el fallo salomónico es encontrar quién es el verdadero dueño, quién fue, por ejemplo, el que produjo la riqueza, y restituirle 100% de la riqueza al que la produjo. Eso es lo que hacía en el Quijote, en la ínsula de Salamanca, perdón, en la ínsula, no me acuerdo cómo se llama, donde estaba Sancho Panza, ¿no? Cuando él hace de juez, le presenta, y él encuentra quién era el verdadero dueño. Entonces, la justicia clásica es dar a cada uno suyo. ¿Y qué es la justicia social? Y que los chicos debatan qué es la justicia social. Y resulta que la justicia social es lo contrario de la justicia. Es sacar al que produjo para dar al que no produjo nada. Y por lo menos empezar a entender estos problemas. Yo creo que ahí hay un buen camino. Otro tema que me parece importante es mirar un poco la historia de la educación. Porque en Argentina, la educación que teníamos, incluso la educación estatal, tenía un principio básico que era educar al soberano. Y el soberano era cada individuo, cada persona era soberana. Eso se tachó en la reforma 1907 o 1908, la de Ramos Mejía. Y ahí tacharon en la pedagogía todo lo que era la soberanía del individuo y empezaron a hablar de la soberanía nacional. ¿Y por qué lo hicieron? Según Carlos Escudé, porque en algún momento en la ciudad de Buenos Aires, el 58% de los habitantes eran extranjeros, eran inmigrantes. En las calles de Buenos Aires se hablaba italiano como español. Entonces había tantos italianos como españoles. Entonces se prohibió la enseñanza del italiano, con lo cual es disminuir nuestra cultura, porque nosotros teníamos un acervo italiano muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Perdimos eso y se inventó el ser nacional. Y de ahí viene la exageración del nacionalismo que surge después, que cada vez se fue exagerando. Entonces, cuando uno empieza a entender el proceso de la educación argentina, empezamos a entender el deterioro. Porque cuando la nación es soberana y el individuo no, resulta que la nación puede aplastar al individuo. Y ahí te surge un partido como el peronista que te dice, primero la nación, la patria, dicen ellos, segundo el partido, el movimiento, último el individuo. Y entonces te pueden venir los sindicatos, o un grupo de sindicalistas, a molerlo a palos, a por ejemplo Luis Pérez Muñoz, que cuando era muy jovencito, lo molieron a palos. Era un tipo que cargaba bolsas en el puerto y ganaba 14 pesos por mes, y lo muelen a palos en el sindicato porque no fue al 17 de octubre. ¿Sí? Pero eso viene de un problema de toda la educación, porque él no es soberano. La soberanía está en el líder, porque por supuesto la soberanía es del Estado, es de la nación, pero el que defienden lo terminan poniendo en un gran líder paternalista, ¿no? Que se supone que ese líder paternalista es el que te soluciona los problemas. No te dan la educación para que vos resuelvas tus problemas. No, le debes al líder, le debes el zapatito, le debes el postre que nunca habías comido, o la zapatilla, o la bicicleta, el regalo que te lo dio la Fundación Eva Perón. Es decir, terminás siendo deudor del líder, a quien te lo pones en una especie de estatus superior. Entonces ya no son todos iguales, no es lo que decía todos nuestros padres fundadores. Todos nuestros patriotas eran liberales, y al revés, decían que había que bajar a los líderes, ¿no? Y Alberti te decía, la libertad no parte de un sablazo, no había que ensalzar tanto a San Martín. Decía, es el parto lento de la civilización. El general Washington, que Belgrano siempre lo recupera, decía lo mismo. Decía, cuando le pedían a Washington que se quede, que sea reelegido, él decía, no me tienen que reelegir. Los líderes tienen que pasar, tienen que ir pasando, no importan. Lo que importa es que los individuos sean soberanos y que sean educados, que conozcan sus derechos, como decía Moreno, ¿no? Entonces ahí creo que hay que recuperar esos valores, porque son valores eternos. Cuando la gente dice a veces que no hay que ir hacia el pasado para encontrar cosas verdaderas, eso es falso. No importa si una idea es vieja o nueva, importa si es verdadera o falsa. Totalmente, sí. Parece que si es viejo,
es necesariamente malo, y hay un dicho que dice, para novedad nada mejor que los clásicos, y creo de que sucede permanentemente. Yo en unas charlas que daba de educación también sacaba frases que parecían de los pedagogos de mediados del siglo pasado, y después decía, no, esta frase en realidad es de Aristóteles, o sea, fue un plagio de 2500 años después, o sea, muchas veces reflotando los principios de lo que queremos decir y lo que queremos pensar, nos encontramos que tiene antecedentes muy firmes que demuestran la veracidad o la fuerza de eso, ¿no? Con respecto al tema palabras, hay otra cosa que también me gusta diferenciar, lo que es doctrina de dogma. Porque, por lo menos, yo considero la doctrina está dispuesta al debate, el dogma no. La doctrina es más racional, mientras que el dogma necesariamente es de fe, es de creencia y de sumisión al que lo da, sea una cuestión religiosa o sea papá Estado que me lo da, o el profesor y yo porque me lo dijo es. Mientras que la doctrina da cierta flexibilidad. Por eso tengo un ruido con la palabra adoctrinar, porque sería adogmatizar, digamos, no existe la palabra, pero la estoy inventando, lo que sería verdaderamente peligroso, problemático. Es un tema amplio, profundo, y que creo que en este tiempo de pandemia, si para algo sirvió todo este encierro, es para que muchos padres puedan ver de qué se trata la educación de sus hijos y puedan meterse un poco en el aula, ya sea escuchando sus Zooms o como yo hice en una vuelta que me metí como alumno también, para ver qué es lo que sucede, qué es lo que sucede cuando uno se opone a lo que dicen, lo que yo a un docente le pregunté de la Facultad de Abogacía que hablaba del neoliberalismo, y le dije, bueno, ¿cuáles son los referentes intelectuales del neoliberalismo? Por supuesto que no tenía ninguno, porque no hay nadie que se autodenomine neoliberal. Entonces, no tenía. Entonces me dice, bueno, en realidad no tiene referente, pero ¿cómo es una idea sin referente? Nació del repollo. Entonces, esta posibilidad de ser parte del aula, que antes era más difícil, quizás le ha abierto un poco las puertas a los padres, que son los verdaderos responsables, como bien decías vos, de la educación. La terceriza en la escuela, pero son los verdaderos responsables. Sí, y yo te diría que ahora hay una oportunidad tremenda que tienen los chicos, que es entender qué es la educación, que es que ellos mismos se educan, que los maestros te sirven de guía, te pueden ir mostrando caminos, pero ellos son los que se educan. Cuando los chicos se apropian de la educación, es decir, que ellos toman la educación para sí mismos, por su propio bien, no importa lo que piensa el profesor, no importa lo que piensan los papás, lo que importa es que ellos tienen que desarrollar sus ideas. En Internet tienen todas las armas, y de hecho lo están haciendo. Los chicos se están autoeducando permanentemente. Los chicos aprenden un montón de cosas extraordinariamente importantes en YouTube. En YouTube buscas cómo hago tal cosa. Por ejemplo, yo aprendí a cocinar en la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Con Instagram lo seguía a Pablo Massey y entonces se podía cocinar con él. Es decir, uno aprende a cocinar, a lo que fuera. Está todo en Internet. Y después, lo que sería lindísimo es que le vayan tomando placer a la lectura. Hoy estaba releyendo, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, que por supuesto hay una gran parte que no comprendo, pero leer hasta la introducción es un placer, leer a personas es un disfrute intelectual. Los chicos tienen que aprender a disfrutar el intelecto, a disfrutar lo que es la buena escritura, una buena poesía, el leer a Ortega y Gasset. El otro día estábamos leyendo Mirabeau o El Político de Ortega y Gasset, una maravilla. Yo lo había leído hace tiempo, me lo había olvidado y lo recuperé, es un placer. Leer a los grandes autores, leer a Sarmiento, o cuando dicen Milton Friedman y lo critican, léanlo, lean a Milton Friedman. O sea, bueno, te digo, cuando me preguntan... Si después lo siguen criticando, porque claro, lo ponen como un ogro, léanlo, es un fenómeno Milton Friedman, léanlo, se van a enamorar de Milton Friedman. Si el tipo es un fenómeno, y además tiene un montón de YouTubes
donde le plantean preguntas y va explicando los temas y lo pasa con paciencia y con una visión. Era un gran debatidor, aparte, sabía debatir. Entonces, véanlo a Milton Friedman, mírenlo, escuchen todos los videos que puedan de los grandes profesores, de todas las personas que ellos critican. Hayek, léanlo a Hayek, lean Camino de Servidumbre, a ver si es tan ridículo lo que dice Hayek. Que lo lean. Entonces, que los chicos lean lo que dicen sus profesores, pero que lean los autores y que empiecen a disfrutar la lectura, disfrutar las frases bien construidas. Y ahí además van a mejorar su capacidad, van a ser más inteligentes. La inteligencia se mejora. Eso tienen que aprender, las distintas inteligencias. Es como el físico, igual que un jugador de fútbol para ser bueno tiene que estar horas y horas y horas en el potrero. Para ser bueno en el intelecto, tiene que estar horas y horas y horas haciendo matemáticas, cuentas o lo que fuere, o leyendo tipos inteligentes. O sea, es fundamental leer gente inteligente. En hacer que lea la gente, que también intento lo mismo, lo cual no resulta muy simple, pero uno siempre está en la lucha. Yo no soy tan ambicioso como vos de decir que lean Camino de Servidumbre, que por ahí es un poco más árido. Le empiezo en general con El hombre mediocre, que es mucho más corto, que incluso es de un socialista que ojalá fueran los socialistas como era él. Pero, claro, porque era medio socialista, pero un socialismo que no tenía nada que ver con el actual, ¿no? Y cuando me dicen muchas veces, que yo soy un apasionado también de la historia argentina, que qué autor pueden leer para saber de Sarmiento. Por ejemplo, le digo, Sarmiento. Tiene 52 libros, léelo a él. Le digo, ¿para qué va a buscar a alguien que te interprete? Tenés un montón para leer de él. Aparte, para ver lo visionario que era. Porque, por ejemplo, se habla todo el día de Facundo. No, ni hablar de Recuerdo de Provincia, que ni lo saben qué es, que es una de sus obras como escritura mejor. Pero le digo, por ejemplo, o Los caudillos, que habla de el fraile Aldao, y verdaderamente, siendo que era lo opuesto, era opuesto, pero es casi hasta gentil con él, y realmente es muy atractiva la lectura. O Argirópolis, que es una idea similar al Mercosur, que lo pensó 200 años antes, o sea, con una capacidad cerebro monstruoso de grande, ¿cierto? Y esto que decide no reconocer la buena escritura, que tampoco reconoce, o se reconoce, o es difícil que interpreten la buena música, las buenas pinturas. Yo hay un video que les doy a los chicos para que vean, o los invito a ver, que se llama ¿Por qué importa la belleza? Es de Roger Scruton, un filósofo, murió el año pasado, inglés, y habla de este ataque a la belleza, que tiene que ver, volviendo a lo mismo, al mayo francés, a la angustia, al tema de que no puede estar bello, no puede ser bello, no puede haber compatibilidades, no podemos ser una cuestión armónica, tiene que ser todo pelea, todo lucha. Entonces creo que todo eso tiene mucha importancia, porque eso que decís de reconocer la belleza o valorarlo, es maravilloso. Yo le digo leer a Shakespeare. Yo le digo, Shakespeare era un sociólogo, no un dramaturgo. Verdaderamente uno lo lee y es increíble lo que escribe. Entonces, pero ¿cómo de difícil pelear contra eso cuando te sale un rap al lado que dice las barbaridades más grandes que puede haber, y lo repiten, y por ahí le decís, ¿estás escuchando lo que estás cantando? Porque por ahí ni lo escuchan, ¿no? Lo repiten, repiten un ritmo y no una melodía. Está perdida la melodía. Y todo es parte, creo, de distintas expresiones de lo mismo, porque la educación es todo eso. Bueno, fuera de divagar, acá voy a hacerte algunas de las preguntas de los chicos antes que te cansemos demasiado. Darían Calderón pregunta, ¿qué pensás con respecto al e-learning, si puede ser la revolución en la educación? El e-learning, el aprender por internet. Sí. Desde ya que yo creo que va a haber muchísimo de eso. Hoy hay cantidad de empresas que se dedican a hacer educación por internet. Bueno, yo tuve una mala experiencia este año porque una de ellas compré unas acciones de una empresa china y el gobierno chino, que no les gusta,
que los privados empiecen a educar, le empezó a pegar, a pegar, a pegar a la empresa, y la acción empezó a caer. Venía fenómeno, gana plata, está creciendo, es espectacular, porque y va a mejorar de una manera extraordinaria, pues se está utilizando ahora todo lo que es inteligencia artificial para mejorar la educación, y lo que es Big Data, y lo que son esas redes neuronales que se van acumulando con el Big Data, y la posibilidad de comprender, ir guiando al alumno, o sea, tener un tutor artificial, pero que va siguiendo los propios intereses del alumno. O sea, que el alumno es el que va siguiendo su camino y va encontrando las mejores fuentes para aprender y qué sé yo. O sea, que hay un montón de cosas. Pero lamentablemente después el gobierno chino decidió decir que esta empresa no puede ganar plata, que tiene que ser una empresa, una non-profit, ¿no? Que no puede ganar plata. Y por supuesto se desplomó, cayó 90%. Y hay que ver ahora dónde termina. Pero bueno, pero hay un montón de empresas que a mí me interesa mirarlas, que están haciendo educación con las tecnologías de la educación del siglo XXI y con la tecnología de la inteligencia artificial. Es fascinante las cosas que están desarrollando, son fascinantes. Pero después está YouTube, está Duolingo, por ejemplo, que pueden aprender idiomas de una manera sencilla. En 4 o 5 años pueden aprender inglés, usándolo media hora o 1 hora por día, depende del ritmo que quieras y la capacidad de cada uno y el oído que tengas y demás. Pero pueden aprender, todos los chicos pueden aprender inglés. El 100% de los argentinos debieran hablar inglés dentro de 4 años. Ese es el tipo de metas que nos tenemos que poner. Cada uno se la tiene que poner, ¿no? O sea, aprender inglés en 4 años. Después podés seguir mejorando toda la vida. Yo sigo aprendiendo, pero podés seguir aprendiendo. Pero en 4 años podés dominar más o menos la lengua para poder comunicarte y leer, que es importantísimo. Después tenés canales de YouTube que por supuesto te ayudan. En Libertad y Progreso, el canal de YouTube, que ya tenemos 119.000 suscriptores, tenemos cursos de historia, por ejemplo, 10 clases de 1 hora por distintos profesores de historia argentina, que van a ser muy distintos a lo que te enseñan en la escuela. Entonces, que lo miren, puedes volver en el colectivo, tienes 1 hora de viaje de vuelta a tu casa, o media hora de ida y media hora de vuelta, en un día te escuchaste esto, en 10 días vas a cambiar tu comprensión de la historia argentina. Entonces, y te van a abrir las puertas para que te entusiasmes leyendo otras cosas. Tenemos, por ejemplo, 10 profesores que también en 1 hora te resumen un libro, las cosas interesantes de un libro, de los 10 principales libros del liberalismo. Entonces puedes encontrar, y Libertad y Progreso es uno, pero hay un montón. Está lleno, está Coursera, están todos los cursos, o gran parte de los cursos de Harvard y el MIT, que son de las mejores universidades del mundo, gratis en Internet, con los mejores profesores del mundo. Después puedes encontrar el tema de la pandemia, y vas a encontrarte investigadores extraordinarios, como por ejemplo Ioannidis, y vas a poder escuchar tipos que son de primerísimo nivel, que no es lo que te repiten todos los días en la televisión, y formar tus propias opiniones. Entonces, Internet te permite formarte tus propias opiniones escuchando distintas campanas. Mirar los debates, a mí me encantan los debates, creo que una linda manera de hacer pensamiento crítico es el club de debatidores. Formar club de debatidores, y que los chicos inviten a debatir, a profesores que piensen distinto, a un liberal con un marxista. Yo tengo varios amigos marxistas que me invitan a la universidad a debatir, y vale la pena, Carlos Caracoche, por ejemplo. Y con los kirchneristas es mucho más difícil, porque generalmente son más mentirosos. Y entonces debatir con un mentiroso, pero los marxistas no. Los marxistas tienen, por lo menos yo me he encontrado, que tienen mucho más honestidad intelectual, porque el kirchnerismo es más bien una organización ilícita. O sea, tienen una meta que es controlar el poder y enriquecerse a través del poder. Son verdaderos oligarcas. En cambio, los marxistas no tienen ninguna chance de ganar, ¿no? Un Del Caño, un Solano, invítenlos a debatir, porque son honestos intelectualmente. Si ellos saben que no van a gobernar, siempre tienen 2-3% de los votos, como mucho, y muchos marxistas en la universidad que ni siquiera están en política, mejor todavía. Entonces, un marxista puro, que un marxista gramsciano, es lindísimo debatir con ellos. No te vas a poner de acuerdo, pero para los que están escuchando, pueden escuchar 2 campanas. Y ahí van a ver, y lo más lindo es cuando no hay un debate agresivo, sino que lo que hay es que cada uno defienda sus ideas, y por qué piensa lo que piensa. Entonces, que lo muestren de un lado y lo muestren de otro lado, y los chicos después, y eso les va a dar ganas de estudiar,
Cuando vos vas viendo que hay gente inteligente que piensa diferente, bueno, entonces es interesante el campo del intelecto. Bueno, es bien diferente, ¿no? Bien diferente debatir a discutir. Y creo que eso es lo que hay que proponer, ¿no? Debates y no discusiones. Porque es la única forma de escuchar, si no, no se escucha, si no es gritos y demás. Esto que hablas de los sistemas y que preguntaba Darían con respecto a la educación en línea, también hay que pensarlo quizás no solo desde los macro, de estos grandes sistemas, sino de lo que vos mismo habías hablado, ¿no? De microemprendimientos o pymes intelectuales que pueden ser desde fundaciones como las nuestras, por decir, o el que te enseña cocina, o el que subió videos y hay miles de esos. O sea, la dispersión es tan grande y la oferta es tan generosa que uno no termina nunca de poder recorrerla, porque verdaderamente es apabullante. O sea que acá pregunta Consuelo con respecto a las lecturas, ¿no? Y habla que una de las formas que lo adoctrinan a los jóvenes es con novelas como, por ejemplo, Operación Masacre, de lectura en el secundario obligatorio. Y pregunta qué novelas liberales existen como para contraponerlas. Bueno, vos podés contar las tuyas. Tenés varias novelas, yo les recomiendo las de Rogelio, que tienen novelas interesantísimas, que vale la pena leerlas. Y luego pueden leer también Ayn Rand. Ayn Rand era una novelista, tiene 2 novelas lindísimas que además después se volcaron al cine. Entonces pueden hacer cine debate, incluso ver la película y leer el libro. Una se llama The Fountainhead, en español es El manantial. Es muy linda, es sobre un arquitecto, y es toda esa lucha del arquitecto de si hace lo que él quiere hacer, o si tiene que hacer lo que el cliente le pide, o la sociedad le pide, o lo que es lo políticamente correcto en ese momento, o si puede luchar contra eso e ir con su propio ideal, ¿no? Que es típica aventura liberal. Pero además está muy bien escrita. Después tiene otra que es más grande, que es La rebelión de Atlas, que también es linda para leer, pero es más larga. Pero vale la pena, es un rompeportones. Lees esa novela y te haces randiano. Después tenemos que seguir conversando para que no seas tan randiano, ¿no? Porque tiene algunas... Pero bueno, creo que es igual hay un randiano, Eduardo Martí, que te lo va a recomendar siempre y no lo vas a mover de ahí. Pero esas son novelas lindas. Pero hay un montón. Lean todas las novelas. O sea, lean a los franceses, a la literatura norteamericana. Hay realmente muchísimo. Alberdi tiene una novela cortita que se llama Peregrinación de Luz del Día, que también es muy linda. Después lean a Borges. Borges es lo más grande que ha tenido la Argentina. O sea, Borges no escribía novelas, escribía cuentos cortos, mejor todavía, porque es más fácil, aunque son cuentos que dan para varias lecturas. Uno puede leer a Borges, muchas veces puedes leer a Borges y vas a encontrarle más cosas en tus distintas etapas de la vida, porque cuantas más cosas sabes, más vas a disfrutar a Borges. Borges es como, cada cuento es como un edificio. La primera vez que lo leas, tal vez encontraste que estás como en la planta baja, y lo vas a disfrutar, porque está muy bueno. Después vas a encontrar distintos niveles a medida que te los van explicando. Pueden hacer cursos sobre Borges. En la fundación del Museo Fernández Blanco hay cursos sobre Borges que están espectaculares. ¿Sí? Tienen una cantidad de cosas que se pueden hacer. La verdad que es infinito, la literatura es infinita. Borges es también una introducción a la literatura, porque Borges amaba la literatura. Entonces es una introducción a la Divina Comedia, a las Mil y una Noches, es decir, a los árabes, a los latinos. Amaba a los sajones. Entonces, por ejemplo, yo ahora en mis vacaciones, que leo ficción, generalmente durante el año no, leí la gran novela de los sajones, que es el Beowulf, ¿no? La leí en inglés, aunque el original sería imposible para mí, pero vale la pena leerla, porque de ahí surge muchas de las cosas que toma Tolkien. Por ejemplo, todo El Señor de los Anillos y demás, muchas de las imágenes están tomadas del Beowulf. Borges es el que te hace todo este encadenamiento, que toma las cosas, te toma un verso y lo mete después con cuchilleros
en los barrios de Buenos Aires, ¿no? Entonces, y te va metiendo cosas, es fascinante. No, hay mucho para leer, hay muchísimo. Martín Krause es un gran amante de Borges y también tiene algunas cosas, algunos videos, demás, y tiene Bueno, también... el último libro de Martín, justamente, es Las ideas libertarias de Borges. Él toma las ideas de economía y política que están en la literatura de Borges. Yo soy muy malo con los nombres de los libros, pero recuerdo uno que me gustó mucho de Borges, que habla de una persona que buscaba un río que daba la inmortalidad y habían como unos ogros en las cuevas. Bueno, no lo voy a spoilear, como dicen. Busquen ese tipo de cuento porque es muy interesante. Con respecto a Ayn Rand, sí, creo que es totalmente atrapante. La película del Manantial me parece buena, es una me gustó, digamos. Gary Cooper tenía como 18 años, es viejísima, pero creo que está bien hecha. Y creo que En era blanco y cambio, negro. sí, blanco y negro mal, corbata corta, solapas así gigantes, pero muy buena película, la tengo bajada. En cambio, La Rebelión de Atlas me parece que está muy mal hecha. Sí, Muy mala, muy mala. O sea, esa no la recomiendo. El libro, como decís, te parte la cabeza. Recuerdo, y cuando me preguntan por el libro, les digo lo que decía el prólogo, por lo menos del que yo tengo, que dice: cuando me lo regalaron, dice el que escribió el prólogo, cuando me lo regalaron me dijeron, te envidio porque es la primera vez que vas a leer este libro. O sea, Sí. realmente te parte la cabeza, eso lo entiendo. Pero, por ejemplo, no hay tantos libros hablando desde la mística liberal, y por ahí sí hay más distopías que nos presentan, tipo 1984, La Rebelión en la Granja, que nos presentan el mundo malvado del otro lado, digamos. No tanto el romanticismo del paraíso prometido, sino, y también Rand tiene mucho de eso, ¿no? En sus novelas, te muestran lo malo, incluso en el cine, porque ves Matrix o ves V de Venganza, que me parece fantástica esa película, y es siempre tipo distópico, ¿no? Tipo presentar el caos, el héroe que pelea el caos, pero no la presencia de un mundo ideal. Bueno, Es pueden leer difícil. o ver la película también de Amazing Grace, que es de William Wilberforce. Ahí tenés una persona, porque es una historia real, es un millonario que luego se convierte religiosamente, pero además es muy liberal y combate para eliminar la esclavitud. Entonces ahí tenés toda esa visión desde las ideas de por qué tenés que liberar a los esclavos. Primero logra eliminar el comercio de esclavos en Inglaterra, y después de una lucha de 20 años, con William Pitt y demás, logran eliminar la esclavitud en Inglaterra, que es el segundo país del mundo que elimina la esclavitud, porque primero fue Haití por la rebelión de los esclavos. Pero Inglaterra fue desde el punto de vista de las ideas, y fue un multimillonario el que lo hace. Entonces es interesante ver cómo esa cosa mítica que los millonarios son malos y los pobres son buenos. No, hay pobres buenos, hay pobres malos, hay millonarios buenos y millonarios malos. Entonces hay que ver, por eso está muy linda esa película. Y cómo se preocupa, y liberal en esa época justamente significaba una persona que desprendida de sí mismo, que ayudaba a los demás. El liberal era el que ayudaba a los demás. Entonces es interesante ver el origen de las palabras liberal, cuando se empieza a utilizar. Liberalismo aparece muchísimo después, pero el liberal siempre era una persona muy abierta y que estaba pensando en los demás y ayudando a los demás. Con lo cual, porque después se toman algunas palabras que, bueno, lo que vos decías al principio de analizar las palabras, ¿qué es individualismo? Es lo mismo que egoísmo, que ahí creo que hay un tema que Ayn Rand hizo daño, porque me parece que confundió ahí un tema, ¿no? Porque una cosa es tu propio interés y otra cosa es el egoísmo, porque tu propio interés no tiene por qué terminar en tu ombligo. Tu propio interés puede ser vos, pero también tu familia, tu comunidad, el país, la humanidad, y que todo eso esté dentro de tu propio interés, ¿no? Entonces sos un alma grande, un magnánimo sería, ¿no? Una persona
Y entonces un liberal totalmente puede ser magnánimo, simplemente una cuestión de dónde están tus intereses. De vos Bueno, perseguís. Ayn Rand te diría que sigue siendo tu propio interés, el Por ser supuesto. magnánimo. Lo Por que ahí pasa es ella lo que habla... que el problema está en la semántica, en qué significa egoísmo. Bueno, ahí está. Lo que pasa es que quizás en inglés, cuando uno lo traduce, tiene ciertos problemas, ¿no? Es como que egoísmo lo toma como algo medio, porque habla de egoísmo racional, que es un agregado que creo que es muy importante, y la diferencia de la avaricia, ¿no? Como cosas separadas. Pero volvemos a hacer, es un tema de palabras y de definir las palabras, porque por ahí cuando decís, bueno, ¿qué querés decir con esto? Y cuando llegás a un acuerdo del significado de las palabras, lo cual volvemos a lo anterior, de la hermenéutica, por ejemplo, que te dicen que en los textos no importa lo que dicen porque cada uno interpreta, entonces es imposible la comunicación, la educación y demás. Entonces, si no recuperamos el valor de la palabra y del concepto, de su etimología y del significado, y dejar con estas cosas de significado, significante y demás, que lo único que hace es dispersar, perdemos contacto. Te digo una pregunta más y ya no te molestamos porque llevamos 1 hora y monedita y se hace largo y se enfría la comida. Lucas pregunta, dice, entré en el colegio primario en los 80 y se nos enseñaba el sentimiento profundo por las Islas Malvinas. Más allá de cuestiones diplomáticas, derechos y tratados, ¿era una forma de adoctrinamiento? Sí, por supuesto. Es parte del nacionalismo, de incentivar el nacionalismo por un pedacito de tierra que está allá en el sur, que no va a querer ir nunca nadie. Nadie quiere vivir ahí. O sea que las islas, el costo que ha tenido las Malvinas para Argentina es inmenso. Pero el costo no de perderlas, sino lo que perder como aliado a Inglaterra. Ese es el costo de las Malvinas, que fue una tontería absurda. Las Malvinas tienen un PBI que no será ni el 0,5% de la Argentina. Es decir, no existe. O sea, es lo que perdemos por miles de tonterías que hacemos en cualquier momento. Pero además lo que está pasando con las islas en todo el mundo, por ejemplo, en islas no inhóspitas como las Malvinas, porque en las Malvinas tenés un clima espantoso. ¿Viste? Yo no creo que nadie de la provincia de Buenos Aires va a querer ir a tener ovejas en las Malvinas, ¿viste? Preferir tener vacas en la provincia de Buenos Aires. O sea que no tiene mucho sentido. Y tampoco tiene grandes riquezas, cuando decían las riquezas petroleras, que yo está todo por verse, nunca pasó nada. O sea, y en todo caso, si tenés libertad, puede ir una empresa argentina y explotarlas también. O sea, no cambia dónde está la soberanía si hay libertad. Si hay libertad, lo que tenemos son empresas que van explotando los recursos. Los recursos naturales, además, no cambian la riqueza de los países. La riqueza de los países está en la cabeza. Entonces, el daño que han producido toda esta malvinización, esa exageración del sentimiento nacional con las Malvinas, ha sido, francamente, yo creo, muy negativo. Ha sido muy negativo. Y de hecho, si hubiéramos... Mi hermano, que es un malvinista, porque le encantan las Malvinas, ha ido a las Malvinas, ha escrito libros sobre las Malvinas, tenía una idea que yo creo que era mucho más razonable. Él decía, a las Malvinas no hay que ganarlas con la guerra, hay que ganarlas con el amor. Y imagínate, son 500 familias. Son 500 familias. 500 familias son 2000 y pico de personas. ¿Cuántos chicos jóvenes puede haber? Poquísimos. Serán 200. Y 200 chicos jóvenes que lo que tienen que hacer es invitarlos a Mar del Plata todos los años. Que conozcan Argentina, que conozcan las chicas argentinas, los chicos argentinos. Se van a mezclar y van a venir a vivir a la Argentina. Porque es mucho más lindo vivir en un continente siempre y cuando tengamos un país que funcione. O sea, lo primero que van a hacer es concentrarnos en que funcione en la Argentina. Después van a venir solos. En todas las islas griegas, que tienen 10.000 islas, el problema que tienen es que los jóvenes se van. Se van. Porque nadie quiere vivir en una isla que estás allá en el culis mundis, ¿no? Y que inhóspita, con un clima espantoso, cuando puedes estar viviendo en lugares mucho mejores. O sea, están ahí porque están subsidiados, porque tienen algunas cosas, qué sé yo, pero si tienen una posibilidad, empiezan a encontrar, y vas a tener algunas personas que sí les va a gustar ir a vivir a esa isla, porque son personas especiales, que no les gustan las grandes urbes, ni las ciudades, y qué sé yo, y entonces
va a haber una mezcla. Algunos argentinos van a vivir ahí y algunos de los que hoy llaman kelpers vendrán a vivir a la Argentina y se van a mezclar. En un par de generaciones no hay más kelpers, son todos argentinos. Porque si somos de un lado 45 millones y del otro lado son 2.000 personas, simplemente lo que necesitamos es libertad. Libertad, llevarnos bien, reconocerles que no les vamos a agredir nunca, ni nada por el estilo, y simplemente makes love, not war. Sí, aparte me parece muy interesante lo que decís, porque por ahí no es tanto renunciar a lo que uno considera que le corresponde y que los tratados y las pruebas internacionales demuestran, pero ser inteligente, o sea, no es ir a pelearse con Mike Tyson porque tengo razón, porque me va a matar. Entonces, más vale intentar llegar a un acuerdo, despacio y demás para recuperar lo que a uno le corresponde, pero sin que es sea relativo, después de la tantos años hasta eso es relativo, porque una vez que van pasando los siglos, es decir, todo es discutible, pero déjalo que los discutan los abogados y que sigan trabajando en eso. Nosotros concentrémonos en las cosas que importan, y lo que importan es, la clave es la libertad. O sea, lo que importa es que nosotros seamos libres, que los ingleses y los kelpers sean libres, que nosotros podamos viajar a las Malvinas, que ellos puedan venir acá, que podamos invertir en las Malvinas, porque yo conozco gente que quiso comprar una isla y no los dejaron. Entonces, si nosotros logramos que realmente sean libres en las Malvinas, terminamos comprándolas, pero compramos la tierra y a la larga son argentinas. Entonces, no hay que poner el foco en el conflicto, sino en todo lo contrario. Por eso mismo digo, o sea, más allá de que si es o no, que puedo creerlo, vos sí, vos no, pero la actitudinal y la forma de encarar, porque si uno lo encara desde una inteligencia que no es un nacionalismo, sino el creer que uno tiene derecho sobre eso, pero no se vuelve un enemigo, sino intenta un adversario más que un enemigo e intenta ganarle, digamos, sin producir un nacionalismo, sin ese extremo, es más o menos lo mismo que la discusión o el debate con el que piensa distinto delante tuyo. O sea, hay una cuestión actitudinal que hace que tengas otra perspectiva intelectual con respecto a eso. No es lo mismo decir, te voy a partir la cabeza, que debatamos. Bueno, Agustín, no más, cortamos acá porque hay que ir a comer. Te agradecemos inmensamente tu generosidad. Esperamos poder tenerte de nuevo con nosotros. No sé qué le querés decir de cierre a nuestros oyentes. No, nada más que agradecerte, Rogelio, un placer. Y nada, a los oyentes lo que le diría es una aventura del conocimiento que vale la pena ir por a todo lo que sean los tres trascendentales, ¿no? Que son el amor, a la belleza, a la bondad y al conocimiento, a la verdad, a la búsqueda de la verdad, ¿no? Creo que eso vale la pena. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, no, nada, agradecer como siempre a todos los que nos han seguido, a Fundación Naumann, a Andrés Brown, a Arteaga Asociados y a Fundación Bengió, que son tan generosos. Agustín, un abrazo y queda pendiente el partido de tenis. Genial, un gran abrazo a todos.